Sí, hablando de lo que pasa en la realidad cotidiana de la gente de a pie, que camina a la calle, que se toma el transporte público, que trabaja, viendo la economía argentina que tiene una recesión brutal, caída de empleo, aumento de pobreza e indigencia, hay que hablar de que mañana hay una movilización de los trabajadores que forman parte del sindicato de ATE, Trabajadores del Estado, que van a reclamar por, obviamente, los magros salarios, despidos y maltratos que hay a quienes trabajan en el Estado y, obviamente, pasan realmente hambre frente a una inflación que ha subido por encima de los salarios y los trabajadores, lógicamente, no han tenido posibilidad de defender su salario frente a un gobierno bastante sádico en términos de empleo estatal. Por esa razón estamos en comunicación con Romina Piscirilo, que es secretaria de comunicación de ATE Capital. Romina, ¿cómo estás? Te saluda aquí Esteban Ocampo del Archivo de los Medios. ¿Cómo andás? Buenas noches, ¿cómo estás, Esteban? ¿Qué tal? Buenas noches. Romina, contanos, mañana hay una movilización al Ministerio de Hacienda en la ciudad de Buenos Aires frente a la situación de los trabajadores estatales por, obviamente, salarios magros que no acompañan la inflación, situaciones de desempleo, recortes y demás. ¿Qué nos puedes contar? Sí, vamos a estar realizando mañana una radio abierta en el Ministerio de Hacienda de la ciudad de Buenos Aires, los estatales de la ciudad. Que lo que estamos planteando es que, por un lado, reabran la paritaria. Nosotros venimos teniendo paritaria hasta el mes de mayo, fue la última reunión paritaria. Salió el dato de inflación la semana pasada, 5,1%, el del IPC de la ciudad, y la realidad es que nuestros salarios, como el de todos los trabajadores, viene quedando atrás. Venimos de una situación ya estructural de salarios bajos en la ciudad. Tengan en cuenta que más o menos un promedio de salario de los planta permanente son entre 400.000 y 500.000 pesos, sumado a la gran cantidad enorme, incluso mucho más que en la nación, de monotributistas, o sea, fraude laboral. Precarización y salarios bajos, digamos. Exactamente, unos tipos de contratación encubiertos que realizan las mismas tareas que un empleado de la planta permanente, pero que directamente no tienen derechos. ¿Qué tipo de tareas estamos hablando cuando hablamos de trabajo del Estado, trabajadores estatales en la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué tipo de tareas son las que hacen? Bueno, mira, para que tengas una idea, en la ciudad muchísimos empleados públicos fuimos declarados esenciales en la pandemia. O sea, la gran mayoría de los estatales no tuvieron, los estatales de la ciudad de Buenos Aires, no tuvieron el ASPO, por ejemplo. Lo cual también conllevaba no era solo con el temor que había en ese momento del contagio y demás, tener la presencialidad en el trabajo, sino incluso hasta no te podías tomar las licencias y demás, porque todos entendíamos y acompañábamos que había una situación de emergencia. Entonces, eso es para que te hagas una idea que en la ciudad de Buenos Aires vos que tenés los hospitales, las áreas de niñez, donde directamente están al cuidado de pibes y pibas. Que son los CPI, ¿no? Sí, tenés de todo, CPI más vinculados a educación, que antes estaban en desarrollo, sí. O, por ejemplo, yo vengo de un organismo que es el Consejo de Derechos de Niñez, que tenés directamente bares y espacios de penal juvenil también. O sea, tenés muchos espacios de alojamiento de chicos, tenés de tercera edad. Bueno, tenés tareas, o sea, las tareas fundamentales del Estado que tienen que ver no solo con las partes administrativas, sino con el cuidado de las poblaciones más vulnerables. Claro, esa es la tarea fundamental del Estado. No, del Estado. Sí, claro, es que cuando, si nosotros pensamos el Estado desde distintas perspectivas, el último tiempo del siglo XX, más vinculado a un paradigma de derechos humanos, la reforma de la Constitución del 94, pero históricamente el Estado es el responsable de cuidar a las poblaciones que se entiende desde una perspectiva o desde otra perspectiva que tienen que estar al cuidado
de alguien porque no se pueden cuidar solas, ¿no? Entonces, históricamente el Estado se dedica a cuidar a los viejos, a los pibes, a las personas con discapacidad. Por eso te digo, desde distintas perspectivas, porque ahora uno lo plantea desde otros paradigmas, pero históricamente es una función indelegable del Estado. Como así también, por ejemplo, la seguridad. Cuando hablamos de empleo público, también la mayoría de los estatales, en general, la componen las fuerzas de seguridad. Pero bueno, volviendo a la marcha de mañana, ahí nosotros tenemos muchísimos trabajadores precarizados cumpliendo estas mismas funciones, pero como monotributistas, o sea que el Estado no se hace cargo de la relación laboral, lo cual es muy grave, ¿no? Estaba un poco naturalizado, pero es muy grave que tengas funciones tan críticas que donde el Estado directamente se deslinda como empleador. Que no tengas licencias, que no tengas una cobertura de salud, y es el mismo Estado RT, que ¿no? después intima a las empresas a tener regularizado a los trabajadores, pero es el Estado que termina contratando de manera irregular. Hay que decir que al ser monotributista, los trabajadores facturan un servicio al Estado, cobran por ese servicio y tienen que aparte pagar con sus ingresos el impuesto por el monotributo, no tienen aguinaldo, no tienen vacaciones pagas, digamos. Exactamente. Y otra cosa que estamos planteando, que es una iniciativa que venimos impulsando tanto en los ámbitos paritarios como en la legislatura, que tiene que ver con que los estatales de la ciudad además le pagan un impuesto al propio empleador, al propio Estado de la ciudad, el impuesto a ingresos brutos, que estamos pidiendo que se los exima mínimamente, no los están regularizando, pero a los compañeros tenemos casos de compañeros, porque los salarios son tan bajos, o sea, en los monotributistas son más bajos que el de la planta. Tenemos compañeros que directamente les han embargado de la cuenta el propio gobierno de la ciudad, por lo tanto no pueden cobrar su salario porque les deben el impuesto al mismo empleador que lo tiene en fraude. Así que todas esas situaciones venimos denunciando. Sí, hay una situación muy generalizada, obviamente, que en el plan de ajuste al Estado y al empleo general, nacional, también, por ejemplo, nosotros tuvimos una situación de despidos masivos en diciembre, que por suerte, a través de la pelea que dimos, pudimos reincorporarlos, pero se está dando por ejemplo, estos meses, descuentos aleatorios que te tiran y que vos tenés que mostrar la prueba de que tenías justificado ese día de trabajo. Ese ataque lo venimos viendo. Y por otro lado tenés, retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas, o sea que de alguna manera por goteo vemos que también en el Estado de la Ciudad de Buenos Aires se está intentando reducirlo más, a pesar que esa es la principal consigna que estamos planteando, de que en la Ciudad de Buenos Aires sí hay plata, porque la Ciudad de Buenos Aires viene recaudando muchísimo más que cualquier otra provincia, tiene un presupuesto que es asimilable a las ciudades del primer mundo, y las políticas que tiene no se condicen con eso, porque, por ejemplo, vos tendrías que tener, como sí, por ejemplo, lo viene haciendo la provincia de Buenos Aires, distintas políticas paliativas de la crisis económica y social que está habiendo. No sé, se me ocurre ahora sí al pasar, como lo que se viene dando en la provincia con el Banco Provincia, ¿no? Este descuento que terminamos usando los mismos de la ciudad. Las billeteras virtuales, en este caso la provincia de Buenos Aires, tiene cuenta DNI que se utilizan en los comercios de la provincia bastante, que tiene descuentos en carnicerías, comercios en general, los días de semana. Incluso yo lo uso porque vivo en San Vicente, imagínate, que es algo que le da un respiro, un adicional al contribuyente que vive en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Acá estaría bueno que en la ciudad de Buenos Aires, aunque sea, pueda estar segmentado aquellos que tienen quizás algún salario debajo de la línea de pobreza. Se podría implementar una billetera con beneficios. Sí, y eso por nombrarte un ejemplo. Eso nosotros ya lo veníamos planteando en la pandemia, que la ciudad también, aunque sea exima cuando estaban cerrados los comercios,
aunque sea los exima de impuestos a los comercios de la ciudad, porque puede, digamos, porque tiene la capacidad de la ciudad de tener políticas propias, económicas y productivas, y para el trabajo. Bueno, siempre se agarran de estas situaciones de ajuste para también reducir el Estado, porque no dejan de representar, digo, políticas neoliberales, de reducir el Estado, cambiar, digamos, el sentido de muchos de los organismos en los que trabajamos nosotros, plantear estas discusiones xenófobas casi de que si en la ciudad se pueden atender en los hospitales públicos personas de afuera de la ciudad o no. Entonces, en la volteada intentan que caigamos todos en la misma bolsa, y la realidad es que se tienen que hacer cargo de que gobiernan la ciudad con más plata del país. Al principio de la nota estamos hablando con Romina Piscirillo, secretaria de Comunicación de ATE Capital, sobre la manifestación que se va a realizar mañana en la Secretaría del Ministerio de Hacienda en la Ciudad de Buenos Aires frente a los magros salarios que hay en los trabajadores del Estado. Yo hablaba de un gobierno sádico que tiene que ver con el gobierno nacional, que se regodea del ajuste, del sufrimiento ajeno prácticamente. Aplaude cuando la gente sufre. Y más si son estatales, ¿no? Porque lo vincula con que son ñoquis, con que no trabajaban. Digo, este es un conflicto de la ciudad, pero es un gobierno que está alineado con el mismo plan de ajuste del gobierno nacional. Es decir, algunos aprovechan del clima de ajuste para ajustar también y hacer un recorte en lugares que tal vez podrían sostener, porque tienen espalda para hacerlo, y aparte porque hay que cumplir con las obligaciones del Estado, y acá, pese a eso, quieren seguir recortando. Exactamente. Y hablando de esto que planteabas, de esta cuestión que a nosotros nos parece novedosa, pero capaz que no la vimos venir, digamos, de este planteo, estaba lo que le llaman la batalla cultural ellos, este planteo tan cruel y tan de poco empático y poco solidario con el otro. Hace unas semanas salió Kravets también, no sé si recuerdan, hablando, diciendo que no se le ofrezca comida a las personas en situación de calle porque se los perpetúa en ese lugar. La realidad es que sí, esto es un clima generalizado que se está dando, donde por lo menos evidentemente piensan que es el discurso que garpa electoralmente por el momento, así que nuestra tarea es tener nosotros una agenda de avanzada, poder plantear una agenda político-gremial distinta, y en ese sentido estamos movilizándonos por el salario, que es lo que nos corresponde, es lo que nos corresponde como sindicato, y es lo que le corresponde a cada uno de nuestros compañeros que cumplen sus tareas y que tienen que tener entre 2 y 3 trabajos para poder llegar a fin de mes. Totalmente. Romina, te quiero agradecer por este contacto. Mañana se hará la manifestación frente al Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires. Esperemos que no haya ningún conflicto, represión o enfrentamiento con la policía o lo que pueda ocurrir, porque sabemos que el protocolo antipiquete también es algo que la opinión pública, aunque sea en la Ciudad de Buenos Aires, respalda, ¿no? Todo esto de no bloquear calles frente a una manifestación donde están pidiendo poder llegar a fin de mes, tener salarios bien pagos y ser reconocidos laboralmente con todos los derechos de la ley. Esperemos que esto obviamente ocurra dentro de los márgenes más dialoguistas, si se quiere. Sí, de los derechos que tenemos, ¿no? Sí. Hay que volver a estas cuestiones, porque lo que se está planteando tanto, bueno, incluso en la ley bases, que tiene que ver todo con ajustar el derecho a la protesta, con que si haces una huelga y bloqueas, te pueden despedir con causa, con que no puedes movilizarte en la calle, cada vez se reducen más los márgenes de la capacidad que tiene uno para plantear una voz distinta. O sea, es completamente antidemocrático. La capacidad de defensa de los trabajadores, las trabajadoras, se va reduciendo frente a esta avanzada cultural de obviamente darle todo al sector empresario, que entiendo que tiene que haber un buen clima de inversiones, pero tampoco avanzar sobre el derecho de los trabajadores, que
es la parte de la relación más débil en todo esto. Romina, te agradezco este tiempo. Bueno, muchas gracias por comunicarse. Hasta luego. Un abrazo. Y ahí pasaba Romina Piscirillo, secretaria de Comunicación de AT Capital, contando la protesta que se va a realizar mañana frente al Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es la agenda diaria de la ciudad, la agenda diaria y semanal de la República Argentina, conflictos paritaria, conflictos salariales, conflictos de poder llegar a fin de mes. Obviamente esta agenda está un tanto invisibilizada porque hay otros temas que van tapando, las urgencias de, en este caso ahora de Alberto Fernández, la agenda de Alberto Fernández va tapando todo, pero el conflicto diario, el sufrimiento que hay, porque hay que decir algo, hay gente que la está pasando mal, que está sufriendo, que no llega a fin de mes, que vienen las tarifas con tarifazos, que vienen los ajustes donde la gente está recortando todo lo que puede. ¿Cuándo la gente va a tocar piso? ¿Cuándo va a rebotar? ¿Cuándo está el rebote en B que tanto decían? Ahora no hay tanto rebote en B, sino hay rebote en pipa Nike. Algunos estaban hablando de que el rebote no iba a ser tan repentino, sino va a ser más paulatino. Ojalá se pueda ver una sensación de estabilidad, de bienestar, de mejoría, pero da la sensación que todavía el piso no se tocó. Algunos hablan de brotes verdes, ¿se acuerdan? Como aquella vez en 2016, 2017, que con el gobierno de Macri se hablaba de los brotes verdes, que algunas actividades industriales, comerciales, empezaban a ver mejoras respecto del mes anterior. Pero si lo comparás periodos estacionalizados, es decir, interanual, comparás junio de este año con junio del año pasado, mayo de este año con mayo del año pasado, son caídas, recorte, menos ventas, menos producción, menos empleo, más pobreza, menos salario, etc. Y encima ahora, este mes, viene el impuesto a las ganancias al sector que más gana en la República Argentina, a la cuarta categoría en realidad, que está dentro del 10% que más gana. Ese sector va a tener que pagar un impuesto. Ese impuesto es una masa de dinero que va a dejar de ir al consumo y va a ir a las arcas del Estado. Bueno, también ahí va a haber caída de la actividad. Atención con esto, porque esperemos que pronto toquemos piso y rebotemos para recuperar, aunque sea un poco de alivio. Señores, ya venimos.